A continuación vamos a hablar sobre los verbos infinitivos. Los verbos infinitivos forman parte de lo que llamamos verboides en español. Y estos verbos no son verbos que ocupemos normalmente, pero sí se usan en oraciones. Por ejemplo, este tipo de verbos terminan en ar, en er o en ir. Reír, cantar, tener, estudiar, levantar, alzar. Esos tipos de verbos terminan entonces de esa forma y a eso se le llaman los verbos infinitivos. Por ejemplo, acá hay verbos pronominales también, que son los verbos que terminan en se, por ejemplo, levantarse, acostarse, bañarse, pero todos estos siguen siendo verbos infinitivos, no están conjugados. No están conjugados, entonces no tienen tiempo, en otras palabras, pero sí se usan en oraciones porque son una acción, pero nunca van a ser verbos principales. Por ejemplo, en estos ejemplos de acá, dice me gusta bailar. Bailar no está conjugado, por lo tanto es un verbo infinitivo. Gusta no dice gustar, sino que dice gusta, es decir, ya está conjugado, por lo tanto este es el verbo principal. Y bailar es un verbo simplemente secundario que está acompañando al verbo gustar. Y ese verbo bailar es el verbo infinitivo. Lo mismo acá abajo donde dice quiero comer. Comer es el verbo infinitivo y quiero es el verbo principal. Me gusta nadar, nadar es el verbo infinitivo. Quiero aprender, aprender es el verbo infinitivo y quiero es el verbo principal de la oración. Entonces, estos verbos también se pueden usar cuando uno está construyendo una oración, y a eso se le llaman los verbos infinitivos. Y en inglés, los verbos infinitivos empiezan con la palabra to. Ese to no tiene significado, simplemente acompaña a los verbos. Por ejemplo, seguramente has escuchado del verbo to be, que nos enseñan en el colegio, en la universidad, en los cursos de inglés. Es el verbo to más el be. Pero el que importa ahí siempre es el be, porque el to, como digo, no tiene significado en sí, excepto que está indicando que el verbo está en modo infinitivo, que son los verbos que estamos tratando de aprender. Y bueno, no siempre los infinitivos van a tener un to adelante en una oración. O sea, cuando no están en oración, cuando uno quiere dar un ejemplo, sí tienes que poner un to antes de los verbos. Pero cuando está en una oración, no necesariamente, eso no significa de que no se use, si se usa también el to, eh, pero no necesariamente va a estar el to antes del verbo principal. Pero como dije, normalmente es un acompañante. Y eso depende bastante de qué verbo le antecede para saber si es que lleva el to o no lleva el to. Y aquí vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, cuando tenemos verbos modales, que son los verbos que hemos visto, como el can, el should, el must, el could, a eso se le llaman verbos modales que hemos visto en las lecciones anteriores. Y justamente estos verbos necesitan un verbo infinitivo. Por ejemplo, deberías, que es el verbo should, deberías estudiar. Ese verbo estudiar es un infinitivo. Y en inglés debería llevar un to antes, pero en este caso no lo lleva, simplemente se pone la palabra study. Y pasa lo mismo para todos los verbos modales. No necesitan que el verbo infinitivo que le sigue al verbo modal lleve un to antes. Simplemente pones el verbo. Aquí, por ejemplo, hablar debería decirse to speak, pero como está junto al verbo modal can, no lo ponemos. He must be, por ejemplo, él debe estar, en vez de decir to be, simplemente ponemos be. Y luego lo mismo pasa con podríamos ir, este ir deberíamos escribirlo como to go, pero como está con un verbo modal could, entonces no necesitamos poner el to, simplemente ponemos we could go.
Y lo mismo con she might be. Might y luego directamente el be en vez del to be. Lo mismo acá, she ought to, aunque el ought to es el verbo en sí, este to no es parte del apologize, que significa disculparse, sino que este ought to vimos que era un verbo modal. She ought to apologize. Ya no tengo, bueno, ya tengo un to acá, no puedo agregar otro to más. Y aquí, he may have left significa él podría haber. Y este haber no vamos a ponerle un to al have, simplemente ponemos el have. Y como dijimos, la razón es porque el may es un verbo modal. Y lo mismo pasa con las siguientes oraciones. El otro caso es cuando tenemos verbos incompletos. Por ejemplo, si es que yo digo el profesor nos hizo, ese hizo es un verbo principal, ese es el verbo de la oración, pero pareciera que está incompleto porque no tendría sentido si es que yo digo el profesor nos hizo. A veces este tipo de verbos necesitan una ayuda, por así decirlo, y para eso existen los infinitivos. Por ejemplo, en este caso sería hizo leer. Este leer es el verbo infinitivo y está junto a estos verbos como hizo, que es un verbo incompleto. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando decimos mi jefe me permitió tomar. Permitió es un verbo incompleto, necesitamos agregarle otro verbo más, que es un verbo infinitivo, para que tenga sentido. Tomar. Y a veces antes del verbo infinitivo, en español escribimos una palabra o una letra A o un D. Por ejemplo, la profesora obligó a los estudiantes a hacer la tarea. Mi jefe me obligó a trabajar. Ese hacer, ese trabajar, este comprar son verbos infinitivos. El vendedor me convenció de, ¿te das cuenta? Entonces, puede que antes de este infinitivo, en español, usemos el a o usemos el de. Y también hay estructuras similares en inglés. Por ejemplo, acá te voy a mostrar este ejemplo que dice, ella me ayudó a estudiar. En inglés este a o el de que hemos mencionado no está, pero cuando tú lo traduzcas sí tienes que traducir este a para que tenga sentido. Porque si tú traduces solamente ella, me, que va primero, y luego ayudó, y luego estudiar, como que suena mal, porque gramaticalmente necesitamos una a entre medio. Entonces, a pesar de que en inglés no está el a arriba, en inglés, en español sí tenemos que agregar esta a para que tenga sentido precisamente esta combinación entre el verbo ayudó y el verbo infinitivo estudiar. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando dice ellos nos hicieron ¿qué? Esperar. En este caso, ni en inglés ni en español necesitamos ponerle un a antes del verbo infinitivo esperar. No decimos ellos nos hicieron a esperar, sino simplemente nos hicieron esperar. Y lo mismo sucede con los siguientes verbos, como el verbo made, que significa hicieron. Entonces, ellos, y el him significa lo, y el verbo hicieron, y luego clean significa limpiar. Que si te das cuenta, estos verbos en inglés no están llevando el to, por ejemplo. No tienen el to antes, pero a pesar de que no tienen el to, siguen siendo verbos infinitivos y al español nosotros los vamos a traducir como verbos infinitivos también. Y lo mismo sucede con esos otros ejemplos que te dejo ahí. Y también hay otra forma en cómo podríamos ocupar el verbo infinitivo y es cuando tenemos complementos de finalidad. Ese complemento de finalidad es un complemento circunstancial. Un complemento circunstancial funciona de la misma forma que funciona un adverbio. De hecho, en inglés se le conoce como adverbial. Y este complemento, no quiero que trates de memorizarte los nombres, pero sí quiero explicarte, por ejemplo, con este ejemplo de aquí abajo, donde dice el jefe convocó a una reunión de emergencia. Yo podría terminar la oración ahí sin ningún problema.
pero aquí le estoy agregando un contexto, le estoy dando más información, estoy agregando un complemento y este complemento puede ser de varias cosas. Por ejemplo, un complemento de finalidad. Complemento de finalidad significa para qué en este caso se está convocando a una reunión. Puede ser un complemento de tiempo que indica cuándo, o puede ser un complemento, por ejemplo, de lugar que indica en dónde va a ser. En este caso, es un complemento de finalidad, porque nos va a indicar para qué o cuál es la razón de por qué estamos convocando a una reunión. Y a eso se le llama un complemento y parte desde una palabra como para o a fin de o con el fin de o con objeto de, entre otras frases pequeñas. Y luego después de esa frase viene un verbo infinitivo. Por ejemplo, el jefe convocó a una reunión de emergencia. ¿Para qué? Para discutir la crisis. Y desde para hasta crisis, a todo eso se le conoce como un complemento circunstancial. Y en este caso, ¿de qué tipo? De finalidad, porque nos indica cuál es la finalidad, cuál es la razón de por qué está convocando el jefe a una reunión. Y en estos complementos puede existir precisamente un verbo infinitivo, como es el caso de discutir. Recuerda que los verbos infinitivos son los que terminan en ir, ar o er. Por ejemplo, para discutir, la segunda oración dice para desarrollar, la tercera dice para celebrar, y nos está mostrando que esa es la finalidad. Y estos verbos infinitivos también se usan en inglés en estructuras similares. También existe ese complemento circunstancial que se llama adverbial. Y por ejemplo, el para discutir, aquí básicamente el para se está traduciendo como to, y además el verbo infinitivo discuss, que es como discutir, discuss, o conversar sobre algo, eso significa discuss. Ese discuss también debería tener un to porque es un verbo infinitivo, pero como la palabra para también se dice to, solamente tenemos que poner un solo to, no dos to. Entonces este to lo vamos a traducir como para simplemente al español. Entonces cuando dice, por ejemplo acá, the boss called an emergency meeting to discuss the crisis, se va a traducir como el jefe convocó a una reunión de emergencia para discutir la crisis. ¿Te das cuenta? Ese to lo vamos a traducir como un para. Y el discuss, discutir. Y este discuss no tiene el to en sí, aunque podrías también pensar en que este to es parte del verbo discuss, por lo tanto no se tendría que traducir, pero sí en español necesitamos un para. Y ese para tenemos que al menos en español escribirlo, independiente de qué pensemos con respecto a este to, porque algunos piensan que este to es parte del verbo y otros podríamos pensar de que este to significa para. En cualquiera de los casos da lo mismo, lo importante es que en español tenemos que poner un para antes del infinitivo. Lo mismo sucede acá cuando decimos la empresa contrató a un experto para desarrollar. Ese para desarrollar también aquí abajo lo vamos a escribir como to, para, y luego develop, desarrollar. Así que es importante que te des cuenta de que esos son como los contextos en que se usan los infinitivos en español y en inglés. Y aquí te voy a dejar más ejemplos para que tú los observes. Fíjate tú que este to aquí también se está traduciendo como para, y aquí también to get significa para obtener. Por ejemplo acá, to make sure significa para asegurarme. Así que revísalos, tómate tu tiempo y quiero sobre todo que se entienda que los verbos infinitivos no son verbos principales, pero sí pueden aparecer en una oración. No siempre aparecen como los verbos principales, porque el verbo principal siempre tiene que aparecer en una oración, siempre. Pero estos verbos infinitivos depende mucho del tipo de verbo que estemos usando. Por ejemplo, hemos visto que los verbos modales necesitan un verbo infinitivo y los complementos circunstanciales también necesitan un verbo infinitivo,
y los verbos que están incompletos también necesitan un verbo infinitivo, solamente en esos casos. Así que, habiendo dicho eso, nos vemos en la próxima lección.